En esta nueva sección de Conversando con el Elefante te presentaremos a Sofía y a Luis. Sofía y Luis son personajes ficticios que nos ayudarán a entender mejor qué hacer ante situaciones donde tengamos algunas personas con problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, problemas con la familia o con la pareja. Sofía y Luis son personajes que han sido creados a través de la inteligencia artificial, por lo que de ninguna manera deben ser tomados como reales. No estamos diagnosticando y no estamos dando terapia a nadie de verdad con esta información. Si tú te sientes identificado en algún momento con Sofía y Luis, ve a terapia. Y si sentiste que esta última frase es un castigo, tal vez también deberías ir. Es increíble. ¿Quieres saber cómo se trabaja con un tema de fobia social? Pues entonces quédate en este capítulo de podcast porque el día de hoy vas a conocer a Luis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Te agradecemos un montón por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y el día de hoy tenemos el primer episodio de Luis, que Luis va a ser este consultante con el que vamos a revisar un tema de fobia social. Como ya sabes, lo que nosotros hacemos en esta serie de capítulos básicamente es le preguntamos en nuestro caso es a Gemini, a la inteligencia artificial, que nos ayude a crear un perfil sobre una persona y a partir de ello nosotros te vamos a orientar a ti en identificar qué elementos se deben de tomar a consideración con una persona que está viviendo una situación así y también ¿por dónde se puede ir trabajando esta situación? ¿Qué puedes ir haciendo al respecto? Punto muy importante, como ya lo viste en el disclaimer, no estamos nosotros dando terapia en este momento y tampoco esto sustituye de ninguna forma una terapia psicológica. Nuestra intención es orientarte y que de alguna manera sepas cómo empezar a abordar este tipo de situaciones. Entonces, sobre todo, si eso queda claro, podemos vamos a comenzar. empezar. Exactamente. Perfecto. Bueno, nada más igual recordemos, los personajes de Luis y Sofía son nombres ficticios, cualquier parecido a la realidad, pues bueno, ahí sí, es mera coincidencia, exactamente. Entonces vamos a hablar un poquito de Luis, vamos a presentarlo. Luis es un chico de 25 años, que es un empleado administrativo en una empresa de contabilidad, es soltero y vive en Puebla. Luis busca terapia debido a una ansiedad social intensa y persistente, es decir, fobia social, que interfiere significativamente con su vida diaria, profesional y personal. Manifiesta sentirse constantemente juzgado, observado y evaluado negativamente por los demás, lo que lo lleva a evitar la mayoría de situaciones sociales. Su mayor preocupación es quedar en ridículo o no saber qué decir. La fobia social de Luis probablemente no surgió de repente, sino que se ha desarrollado de manera progresiva a lo largo de su vida. Su dificultad para participar en clase y presentar trabajos durante su etapa académica ya indicaba la presencia de esta ansiedad. Es muy probable que una combinación de factores genéticos, ambientales y experiencias de aprendizaje haya contribuido a su condición. La sobreprotección de sus padres y la tendencia de su madre a resolverle los problemas y hablar por él en situaciones sociales pudieron haber sentado las bases para su falta de autonomía y el miedo al juicio externo. No se identifica realmente un gran detonante, sino una serie de pequeñas experiencias negativas o la ausencia de experiencias positivas que le permitieran desarrollar habilidades sociales y confianza. Su propia tendencia a ser perfeccionista y ser autocrítico también es un factor que agrava su ansiedad, aumentando el miedo a cometer errores. Entonces, aquí vamos a revisar también qué situaciones exacerban la ansiedad de Luis. Una es la interacción social. Conocer gente nueva, hablar con figuras de autoridad, participar en reuniones de trabajo, hacer o recibir llamadas telefónicas le provoca un montón de ansiedad. Acudir a fiestas, reuniones familiares, salidas con amigos, incluso cercanos, en ocasiones le genera bastante ansiedad. Y situaciones de exposición, como presentaciones en público, hablar en un grupo, comer o beber en frente de otros.
e incluso ser en ocasiones por breves momentos el centro de atención. Lo que busca Luis en realidad de venir a sesiones es reducir la ansiedad, aumentar su participación en actividades sociales y profesionales, mejorar sus habilidades de comunicación e interacción, desarrollar una mayor confianza en sí mismo, en una autoimagen más positiva, lograr mayor independencia y reducir la dependencia emocional de su familia. Asimismo, él lo que busca es poder asistir a eventos sociales sin un malestar significativo y eventualmente inclusive tener pareja. Ahora, aquí hay que hablar un poco de los antecedentes de Luis, porque tiene padres sobreprotectores, su familia es de clase media, en particular su familia tiende a resolver los problemas y hablar por él en situaciones sociales, tiene un hermano menor con quien tiene una relación distante. En el ámbito académico, Luis fue un estudiante promedio. Realmente no es que no fuera inteligente, sino que la fobia social le dificultaba participar en clase, hacer preguntas, presentar trabajos. Entonces eso afectó el rendimiento de Luis. Terminó la licenciatura en Contaduría Pública con esfuerzo, evitando al máximo las interacciones grupales. Y actualmente, a pesar de ser bastante competente con su trabajo, su dificultad para comunicarse y participar en reuniones limita su crecimiento profesional. Entonces, Luis es visto como una persona introvertida y sensible. Es perfeccionista y autocrítico. Y eso contribuye a su miedo al juicio por parte de los demás. La verdad es que a pesar de que Luis es tímido, posee un gran sentido del humor y es leal con quienes considera sus amigos. Son muy pocos, pero son muy cercanos. Luis es observador y analítico, pero a menudo se pierde en sus propios pensamientos y preocupaciones. Y anhela la conexión social y estar con otras personas. Ok. Ese es Luis, te lo presento el día de hoy. Un gusto, Luis. Y está interesante el caso. Fíjate que me estás definiendo, bueno, al fin y al cabo, pues sí se buscó como tal Gemini, un caso de fobia social, ¿no? Sí. Pero en el caso... Es como el caso de fobia social del librito, ¿no? Ajá, del librito. Sí, pero de entrada me queda claro que no es severo porque ha logrado subsistir a lo largo de su vida, básicamente. Estamos hablando de un chavo que tiene amigos a pesar de sus dificultades. Poquitos contados, pero los tiene. Eso, como dato curioso, a mí ya me está indicando un factor de protección porque entonces voy a utilizar, malamente lo digo, voy a utilizar a los amigos justamente para que empiece a exponerse poco a poco a todos estos miedos. Sí, por supuesto. Una de las mayores dificultades aquí sí con la fobia social viene siendo el hecho de que ellos tienen esta idea en su cabeza de tengo que hablar así, tiene que pasar esto, me van a juzgar. Y lo verdaderamente difícil en estos casos es que lastimosamente en su cabeza tienen razón. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como las interacciones sociales que están teniendo no son las mejores, pues claro que eso que temen termina pasando. Claro. Entonces, ahí es donde todos estos ejercicios de comprobación, más que nada de sus miedos de me miraron feo, la regué, esto, aquello, esta es la parte súper tricky con estos pacientes a trabajar, básicamente. Por supuesto, que creo que ahí hay que definir un punto muy importante y es si crees que la fobia social es el miedo a acercarse a la gente, no. No. La fobia social en realidad tiene mucho más que ver con el miedo a ser enjuiciado por parte del entorno. Lo que estamos intentando evitar con evitar a la gente no es a la gente en sí, es su juicio, su malestar, que me digan algo, que me reclamen, que me señalen. Entonces, eso es la razón por la cual nosotros decimos, no quiero salir a ver a la gente, que es exactamente lo que le ocurre a Luis en esta ocasión. De hecho, perdón que te interrumpa, lo interesante de estas personas justamente, porque me está súper mal entendido como lo mencionas, es miedo a la gente. No, ellos anhelan la conexión. El verdadero problema es que no saben cómo hacerlo. Claro. De hecho, aquí de terapia base, en el caso particular de Luis, pero bueno, independientemente, fobia social, hay que trabajar, bueno, al menos en terapia cognitivo-conductual, el enfoque viene siendo mucho desde las distorsiones cognitivas. ¿Qué están interpretando ellos que pudiera no ser
realista con lo que realmente está pasando. Eso por un lado, y por otro, muchísimas habilidades sociales. Es los silencios que son incómodos, es que me voltearon a ver, cuándo terminar, cómo continuar una conversación. Esto generalmente va a ser la base de tratamiento junto con mucha exposición. Hemos mencionado en otros podcasts que justamente para temas de ansiedad y en este caso fobia, que pues primos hermanos todos, ellos tienen que aprender a exponerse a este tipo de situaciones, pero muy importante, pues con las herramientas. Porque si yo lo mando así nada más, híjole, va a regresar más traumado, no va a regresar a terapia con justa razón. Totalmente. De hecho, ahí justamente yo mencionaría, Luis es un buen candidato, de hecho, para terapia DBT, por el tema de que también me está mencionando algo, y es, hay dos factores muy importantes. Sí hay un componente de vulnerabilidad emocional por parte de Luis inherente a Luis, es decir, él ya de por sí su historia es así, él se le ha dificultado poder contactar con la gente, y por otro lado ha vivido en ambientes invalidantes. Esto que se menciona de en casa, en la escuela, ha vivido con ambientes invalidantes. Me dirás, oye, pero su familia le intenta ayudar, su familia está intentando resolver las cosas por él, y hay algo que mencionaríamos, el ambiente invalidante no es solamente el te digo que estás mal, sino inclusive te nulifico. ¿Cómo se le está nulificando en este caso a Luis? Se está hablando por él, se está resolviendo las cosas por él, y eso es, por ejemplo, algo que muchas veces ocurre incluso en la propia terapia, es yo no puedo hablar por ti. Luego me ocurre que tengo consultantes que me dicen, oye, pero si te traigo a mi mamá, te traigo a mi papá, te traigo a mi hermano, y entonces tú hablas, te traigo a mi pareja y entonces tú hablas con ellos, y es no. Porque si yo hago esto, yo lo único que estoy haciendo es que estoy mermando tu capacidad de poder resolver las situaciones del mundo y los problemas de este. Y estoy reforzando que no lo hagas. Claro. Entonces ahí es donde viene la parte tricky. Que es exactamente lo que estaban haciendo los padres de Luis en esta ocasión. Eso es importante porque justamente, si te das cuenta, esto ya nos va dando una buena guía de la funcionalidad de la conducta de Luis de la evitación. Exacto. La evitación en realidad es una conducta funcional para Luis. ¿Cómo que funcional si tiene un montón de broncas y problemas? Es funcional desde el punto de vista de la evitación. Me ayuda a evitar eso que me da miedo. Estoy evitando el juicio ajeno, estoy evitando ser señalado, estoy evitando ser regañado. Entonces, desde ahí tiene una función su conducta. ¿Y qué ocurre? Dicha conducta fue ya no establecida por el propio Luis. Ahora, como adulto, sí. Pero antes eran los padres los que aplicaban dichas estrategias, y a partir de ello le evitaban los conflictos o los problemas a Luis. Si todavía no te queda claro, porque estamos hablando muy en modo psicológico, ¿a qué me refiero? Seguramente has escuchado este ejemplo de el bebé quiere agua y nada más señala el vasito con agua y la mamá se lo da, ¿no? Justamente esto es exactamente. Luis tiene algún problema, él no lo verbaliza y entra mamá o papá en este caso, ay, hijito, tal cosa, ¿no? Entonces es ahí donde le están evitando justamente que desarrolle la habilidad. Ahorita que dijiste este ejemplo, hay otro ejemplo muy bueno con esto. Digo, siempre ayuda a tener más ejemplos. Los niños que, por ejemplo, ya tienen 2, 3 añitos, les está costando hablar bien. Algo que muchas veces ocurre es que literal los padres no le están permitiendo al niño hablar correctamente. ¿Qué ocurre? Los niños balbucean. Y entonces, claro, sí, por supuesto, te paso la leche y te pongo un poquito de chocolate. ¿Cómo fregados entendiste eso del bebé? Porque ya es una comunicación tan constante desde el balbuceo que yo entiendo sus balbuceos. Yo como padre entiendo los balbuceos del niño. Entonces, desde ahí ya no lo estoy forzando al niño a que hable correctamente, sino yo me estoy adaptando a los balbuceos. Desde ahí estamos generándole al niño dificultades de lenguaje. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Luis tiene dificultades sociales o de interacción social porque los padres no lo han apoyado o reforzado a que aprenda a solucionar estas dificultades sociales, sino que han hecho ellos de tapadera
y de solucionadores de sus problemas. Esto significa que la asociación que Luis tiene es: no necesito resolver yo mis problemas. Alguien más va a venir. Alguien que me los resuelva. Exactamente. Por eso se genera la dependencia hacia la familia que se señala aquí. Y en dado caso, él va a ser muy vulnerable también a dependencia emocional el día que llegara a tener pareja. Aquí hay una traba es una broncota, perdón, eso de que pudiese llegar a tener pareja, porque entonces, después de que mi dependencia emocional se pasó a la familia, mi dependencia emocional se traspasa a la pareja. Y entonces aquí es donde tienes a las típicas personas que no escogí correctamente a mi primera pareja y entonces ya me anclé a ella. Exacto. Y tengo una persona tóxica y demás y no la puedo dejar y me vuelvo sumiso ante esa persona porque no la puedo dejar porque ya me anclé. Exacto. Estas son las vulnerabilidades y aquí también un punto muy importante, por eso hay que empezar a hablar a largo plazo, porque nosotros estamos identificando estas dificultades de algo que todavía no está. Ahora, una traba aquí importante, recordemos que Luis tiene 25 años. Claro. Porque con un niño, mamá, papá, ¿sabe qué? Cada vez que pida, pues no lo haga, o sea, force al niño. Pero entonces aquí, ¿cómo le decimos a los papás del hombre de 25 años? Aquí es un volado. O sea, en ocasiones yo voy a trabajar con Luis en este caso. Si papá y mamá se quieren involucrar, quieren ayudar, padrísimo. Porque tanto puede tocar el caso donde sí, tanto puede tocar el caso de, pues yo lo voy a seguir haciendo porque es mi hijo. Y también es válido, desafortunadamente para nosotros. Pero entonces ahí es donde tenemos que empezar a preparar a Luis porque, a ver, puntos importantes por trabajar. Lo que hablábamos, habilidades sociales, básicamente, lo que ya mencioné. También aquí viene mucho la puesta de límites. Son personas que no saben decir que no y al contrario, les estamos haciendo un favor y estamos reforzando la conducta de no intentarlo. Entonces, otro de los puntos a trabajar dentro de las mismas habilidades sociales para empezar a desglosar un poco es la puesta de límites. Decirle que no a mamá y a papá, y demás. Fíjate que ahorita que lo mencionabas, me acuerdo en un caso que nos expusieron justamente en la maestría y era como igual un caso de fobia social, una persona ya de casi 30 años, pero que en este caso fue como lograron involucrar a la familia. Pensaron justamente que la mamá, que era la que sobreprotegía, que no iba a apoyar, pero cuando ya le dio las indicaciones al psicólogo, le van a hacer así, ya está, la señora que al contrario fue como de, me quitan un peso de encima. Ya no tengo que seguir cuidando a mi bebote casi. Es que los papás al final del día están intentando hacer lo mejor para los hijos y no significa que yo llegue a cambiar todo eso y entonces ustedes están haciéndolo todo mal y entonces mándenlos a la fregada. No, vamos a reorientar los esfuerzos de una forma en la que sea efectivo. Yo lo primero que haría en este caso justamente con Luis es señalar, yo trabajaría habilidades número 1, DBT. El tema de mindfulness, es decir, mindfulness de las emociones, que aprenda a reconocer esas emociones que están detonando la evitación. Entonces, yo primero reconozco la emoción, reconozco que me está generando algo que se le llama conductas problema. La conducta problema en este caso es evitar, ya sea a los amigos, a los compañeros de trabajo, al jefe, etcétera, ¿vale? Entonces, es lo primero. También hay que trabajar habilidades de mindfulness, de reconocimiento emocional y de cómo esas emociones están detonando como tal esas conductas problema. Eso por un lado. Lo segundo, también trabajaría estas habilidades de regulación emocional. Ok, cuando llegue esta emoción, cuando entre la ansiedad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Esto, desde DBT, se le llama análisis de solución y básicamente significa en toda esta cadenita ve dónde puedes ir solucionando los problemas. Entonces, regula la emoción. Vamos a hacer estrategias de respiración, vamos a hacer la relajación muscular progresiva de Jacobson, vamos a revisar qué estrategias te funcionan. Disminuir la activación Estrategia conducta. TIP, vamos visualizando. Acción opuesta. Son conceptos que ahorita no voy a explicar porque si no me tardo literal ya como 3 horas explicándolos. Nos vamos como hilo de media. Exactamente. Entonces, actuar opuestamente a la emoción. De ahí, ya hasta ese momento, voy a ser honesto, yo empezaría a trabajar habilidades sociales. O sea, ya que trabajé varios elementos ahí, no significa que no los haya trabajado antes, pero ya trabajaría elementos sociales un poco más como específicos. Justamente. ¿Y cómo lo haría? Yo lo primero que haría probablemente es abordar a Luis, que pueda él abordar a su familia y pedirles
que le ayuden de ciertas formas que él específicas. Pida la ayuda. Exactamente. No yo hacerlo con la familia, porque si no yo estoy aplicando exactamente lo mismo que hicieron los padres, estoy haciendo exactamente lo mismo. Señores, ustedes van a empezar a hacer esto con Luis. Luis es un hombre de 25 años. No voy a hacer esa chamba por Luis. Vas a ir con tu familia, vas a trabajar. Ya viste estas estrategias, Luis. Cuando tengas miedo, cuando tengas ansiedad, cuando tengas angustia, cuando sientas vergüenza, vas a aplicar estas estrategias. Si te sientes muy mal, ¿qué puedes hacer? Puedes recurrir a tu familia para que te ayude de estas maneras. Y entonces tú, bien, Luis, te anclas a la familia de esa forma. 1. 2, lo que tengo que revisar yo es cuáles son las personas que es menos probable que lo rechacen. Los amigos. Que amigos. Porque a lo mejor tiene amigos que sí lo pueden rechazar, tiene amigos que no. Entonces yo necesito un amigo, 2 amigos que no me lo vayan a rechazar en ese momento. Que es menos probable que me lo rechacen, porque aquí estamos trabajando con leyes de probabilidades. Mientras más probable sea que lo rechacen, más probable es que él quiera evitar este tipo de situaciones. Mientras menos probable sea que lo rechacen, es más probable que Luis quiera acercarse a estos entornos. Justo. ¿Por qué? Porque la gente lo va a tratar bien. Entonces, lo que yo tengo que identificar es quién es más probable que te trate bien en este tipo de situaciones, Luis. Pedro, Hugo, Paco, quien tú me digas, ¿vale? Ok, te vas a acercar a Paco y vas a hablar de este tema. Primero yo a lo mejor lo coacheo dentro de la sesión, puedes hablarlo de esta forma, puedes hablarlo de esta otra manera, puedes platicar de esta forma, vamos a hacer un roleplay aquí tú y yo, lo coacheo de alguna manera y entonces va y lo expone allá a la situación. Hugo, Paco, Pedro, ¿vale? Entonces de ahí eso va a reforzar la conducta de Luis, porque va a ser como de, no me juzgó. Sí pudo. Sí se pudo. Y eso es lo que necesitamos como tal. Ir fomentando. Fíjate exactamente, que está bien interesante, o sea, porque yo en mi cabeza era, y cognitivo-conductual, ¿cómo lo trabajaría? Y entonces, ahí sí, justamente, un poco la misma línea. Sí. La parte emocional, regulación de la activación física. Sí. ¿A qué me refiero? Cada vez que se exponga este tipo de situaciones, ahí sí, regular la ansiedad, o sea, lo que decías, ¿no? Relajación de Jacobson, ejercicios de respiración y demás. Posteriormente, ahí sí, yo trabajaría mucho también a ir identificando la parte a qué le está prestando atención. Claro. Recordemos, y mencionaste, y de hecho acá lo subrayé, él es analítico. Sí. Entonces, como una persona analítica, estamos hablando de que sobrepiensa. Entonces, ahí es donde yo necesito empezar a visualizar a qué le está prestando atención a las situaciones. Me ha tocado, ya que incluso que me han mencionado, oye, ¿y en qué te fijas siempre? Los zapatos. Y yo, caray, claro, porque volteo a ver al piso cuando me están hablando. Sí. Entonces, ahí es donde, necesito que te empieces a fijar a qué le estás prestando atención, porque claro, te van a hablar, no vas a saber de qué te están hablando y es mucho más probable de que te pongas nervioso. Claro, eso totalmente. Por un lado. Entonces, trabajar la atención, ya que ya sería igual un poquito más desde la parte conductual, ¿qué haces tú en estas interacciones sociales? Claro. Por otro lado, yo ya me iría y ahí sí trabajaría yo mucho, ahí es donde yo me clavaría más. Antes de exponerlo, primero hacer mucha reestructuración cognitiva, porque estamos hablando de un chavo que hace muchísima lectura de pensamiento. Ya estoy asumiendo lo que la otra persona está pensando de mí, sin evidencia real. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar estos pensamientos constantes, reducir la sobrepensada para que empiece a tener esta parte más objetiva y que logre evaluar adecuadamente las situaciones. Sí. Porque es una persona, y de hecho esta es la carencia de habilidades sociales, de entrada de cómo hacerlo, pero también la evaluación del entorno. Me hacen una mirada fea y yo ya asumo que soy el peor, cuando en realidad, oye, ¿y esa mirada fue a ti? Oye, ¿y por qué fue la mirada? O efectivamente dijiste un tema que es desagradable para la persona, pero no sé necesariamente significa de que ya te tengas que aislar. Claro. Entonces, habiendo ya trabajado mucho esta parte de la reestructuración cognitiva, ahí sí yo ya me iría a la exposición a aproximaciones sucesivas. Haría algo muy similar con lo de los amigos. Oye, empieza a poner a prueba con los amigos de cuando te están hablando, qué te dicen, e incluso pregúntales, porque justamente estas son, se me fue la palabra, como contrastar la realidad, tiene su nombre la técnica, pruebas de realidad.
Son las pruebas de realidad, lo que está pasando en mi cabeza versus lo que yo interpreté. Este es un trabajo bien bonito, me pasó alguna vez dentro de la consulta. Me dicen, oye, es que no abrazaste a la persona que llegó cuando yo me fui y de mí no te despediste. Y justamente eran estas situaciones donde ella lo interpretó como un rechazo. Entonces le explico, qué bueno que me lo mencionas porque me funciona en tu caso particular. Y fue como de, aquí en terapia es hasta donde el paciente me lo permita. Claro, tú no me has dado entrada, entonces yo me limito. Entonces, y no te abrazo. Al contrario, ahorita de lo que te voy escuchando, sé que a ti no te molesta y que al contrario, para ti eso es una muestra de afecto. Y fue como de, yo pensé que había sido contra mí directamente. Y le digo, no, todo lo contrario. Y ya nos despedimos de abrazo, ¿no? Claro. Pero a lo que voy, estas son las pruebas de realidad. Claro, justamente. Me gustaría nada más ahorita con eso que estás mencionando definir dos conceptos porque creo que lo señalaste pero no sé muy bien si los definimos como tal. El primero es el de lectura de mente. La lectura de mente es algo que se le llama una distorsión cognitiva y esta distorsión cognitiva básicamente lo que nos dice es que yo hago conjeturas o yo presumo que las cosas son de cierta manera y que el otro piensa de cierta manera sobre mí, normalmente de forma negativa. También hablaste de las aproximaciones sucesivas. Las aproximaciones sucesivas básicamente son la forma en la que en terapias conductuales, independientemente si es cognitivo-conductual, DBT y demás terapias conductuales, básicamente lo que significa esto es nos vamos a ir aproximando poco a poco a la conducta meta. Que esto significa, lo que normalmente nos pasa en sesiones es quiero tener pareja, exactamente, quiero tener pareja, ok. Lo que vas a hacer es que vas a acercarte a un amigo, después a una amiga, después a un grupo de amigos, después vas a hacer esto y después de 3, 4, 5, 6, 7 sesiones, es como, pero todavía no tengo pareja. Aguanta, estamos aproximándonos a la conducta meta que es que tengas pareja. Primero tienes que aprender a hablar con la gente, después aprender a tener una cita y después de eso ya viene la parte de tener una pareja. Justo. Entonces desde ahí viene esta parte de las aproximaciones sucesivas. Y bueno, yo miraría mucho entre aproximaciones sucesivas, justamente, y ahí es donde empezaría con el grupo de amigos, a la par. Aquí quiero que vayan viendo porque se le van pegando a varios temas a la par. Sí. Oye, pero también mencionó que quería poder hablar en público. Sí, pero yo ya regulé primero la ansiedad que genera el hablar en público. Claro. Y entonces, ok, ya regulé habilidades. ¿Qué pasa si te quedas callado? ¿Qué pasa si se te olvida? ¿Qué puedes llegar a hacer? Una herramienta muy funcional en el caso de él, el sentido del humor. Dijiste que tenía sentido del humor. Claro. Entonces, oye, pues efectivamente, si para ti es sencilla esta parte, pues cada vez que la cagues, casi, pues mete una broma. Claro. Que eso se te da fácil. Exacto. Entonces, ahí es donde vamos utilizando las propias habilidades, por muy chiquitas que sean, del mismo paciente, para poder exponerlo a las situaciones. Claro. Aquí, ojo, porque es como, literalmente estamos mencionando un tratamiento completo, a grandes rasgos, pero primero tengo que dejar lista toda esta base y efectivamente, ¿dónde me voy a tardar más? En las aproximaciones y en las aproximaciones. Claro, oye, es una prueba y error. Es una prueba y error. Oye, pero ya le trabajaste la parte cognitiva y pues se sigue equivocando. Sí, porque yo necesito que termine de afianzar la conducta en diferentes situaciones. Porque una cosa va a ser con los amigos, otra cosa va a ser con una pareja, otra cosa va a ser en el trabajo. Y entonces tú ya lo mencionaste. Ya le enseñamos a poner límites, ya le enseñamos a solucionar estos errores sociales, ya le enseñamos a prestar atención y ya le enseñamos. Entonces, ojo, porque esto indirectamente, ya sé que te choca, pero lo voy a mencionar, pues también fomenta la autoestima. Pero, ¿qué es desde dónde de la autoestima? Porque ya sabemos que al psicólogo le choca este concepto, desde la seguridad de poder manejar situaciones sociales. No me choca el concepto. Lo que me choca, estoy en desacuerdo con el concepto de la autoestima porque para mí no me permite comprender cuál es el problema. Si me dijeras, tengo baja la autoestima, ok, ¿dónde lo notas? No puedo hablar con la gente, ok, tu problema es de hablar con la gente. Tu problema es de, me siento juzgado ante la gente. Entonces, eso afecta tu percepción, tu autoestima, eso que me mencionas. Pero el problema es como tal ese. Con el que tenemos que trabajar, claro. Pero, dime. Eso totalmente. Ahora, ahí justamente mencionaste algo que creo que es muy importante. Dos cosas. La generalización de la habilidad. Hay que entender un punto muy importante desde las terapias y es
uno de los elementos más importantes para identificar que una terapia te está funcionando es la generalización de la habilidad, ¿vale? Las habilidades o las estrategias terapéuticas tienen que ser trabajadas en distintos contextos, tienen que ser generalizados. Si no, solamente te estoy ayudando en un punto muy específico. Por esa misma razón yo quiero aprender a hablar en público. Bueno, vas a aprender a hablar en un 1 a 1. Porque lo que necesito es que esa habilidad que ya tienes, que es de hablar, la podamos trasladar a diferentes áreas. Empezar a generalizarla. 1. Ahora, lo segundo es, desde aquí, terapéuticamente hablando, se puede hablar de que hay 2 tipos de cambios. Cambios tipo 1, cambios tipo 2. O sea, los cambios tipo 1 son lo que la gran mayoría de las personas está buscando en sesiones, que es: quiero aprender a hablar mejor con mi pareja, quiero aprender a tener una pareja, quiero aprender a, no sé, hablar en público. Ok, eso es un cambio tipo 1, textualmente. ¿Por qué? Porque te ayudo en un entorno en específico, a una situación en específico, pero que si yo no trabajo algo que se le llama cambios tipo 2, que son la generalización de las conductas, esa conducta en específico se va a limitar. 1. 2, es más probable que vuelvas a retroceder en la aplicación de esa habilidad. ¿Qué significa esto? Que eventualmente puedas no volver a tener una pareja, que eventualmente puedas no volver a hablar en público, etc. ¿Por qué? Porque no está siendo reforzado. ¿Y por qué no está siendo reforzado? Porque no tienes otros contextos que te refuercen. Conductualmente hablando, nosotros tenemos algo que se le llama conductas de más y conductas de menos. Todas las conductas de más son las que más aparecen, todas las conductas de menos son las que menos aparecen. Todas las conductas de más se refuerzan, todas las conductas de menos se castigan. ¿Qué pasa? Si mi conducta, que es hablar en público, hablar con una pareja, hablar con los amigos, no se refuerza, ¿qué va a ocurrir? Lo dejo de hacer. Empiezo a dejar de hacerlo. Por eso es importante generalizar estas conductas. Por eso, cuando yo siempre les menciono a los consultantes, llevo 1, 2, 3, 4, 7, 10 sesiones con un consultante y es como de, ya me sirvió para eso, ya me siento mejor. Sí, pero aguántame. Todavía no te me vayas de las sesiones. Y esto pasa. Ay, sí es pasa. Como la típica, no, es que este güey tiene deudas y entonces quiere pagarlas conmigo. No, estoy yo visualizando que todavía te falta generalizar conductas. Todavía visualizo que tienes varios elementos en los cuales trabajar. Entonces, si tú te me vas de aquí, va a estar incompleto. Va a estar incompleto. Es exactamente lo mismo que me pasa con los consultantes que, por ejemplo, viven trauma y que ya les ayudo a tener un montón de estrategias para superar la crisis, aliviarse y demás. Eso es etapa 1 de tratamiento. Etapa 2, empezamos a trabajar el trauma. Justo. Ya no quieren trabajarlo. ¿Por qué? Si ya me siento mejor. Sí, pero el trauma iba a seguir. Cualquier circunstancia que te pueda volver a detonar el trauma, todo eso que hicimos, 6 meses, 1 año de tratamiento, lo que tú me digas en etapa 1, va a valer madre. Literalmente. ¿Por qué? Porque se va a volver a castigar. Creo que aquí ya estamos hablando mucho desde nuestras frustraciones. Estoy hablando desde las frustraciones y desde lo que pasa. Hay mucha investigación, de hecho, que habla como tal de esto. Como tal. Yo siempre lo digo. La única razón por la que la psicología es una ciencia es la parte conductual. Si no fuera por lo conductual, la psicología seguiría siendo una pseudociencia. Lo que nos permite hacer la psicología, ya no algo en lo que creer, sino una ciencia, es la parte conductual. Entonces, desde ahí toda la investigación justamente me lo está diciendo. Tengo que generalizar la conducta, porque si no, no se refuerza. Y si la conducta no se refuerza, no sirve. Deja de aparecer. Esto en este tipo de cuestiones de fobias sociales, bueno, de fobias en general, esto es un concepto muy importante porque si no sé, ya hablemos de una fobia. Si no está bien trabajado, es como, ya no le tengo miedo a esa planta, por decir cualquier cosa al aire. Ajá, pero ¿qué pasa cuando estás en un entorno lleno de plantas? Claro. Entonces, por eso es que hay que empezar a ampliar la conducta. Claro. Aquí en este tipo de cuestiones se pueden implementar muchísimas técnicas, incluso fuera del consultorio, que justamente para generalizar, porque efectivamente dentro del consultorio es un entorno pues seguro, muy controlado y es un entorno seguro. Me ha pasado con pacientitos de que, bueno, trabajamos en un edificio, entonces como, oye, vamos, te invito al café o te invito a algo, pero necesito ver cómo lo estás haciendo, cómo te sentiste, qué pensaste, tanto para yo poder terminar de evaluar, porque, a ver, en el caso de cognitivo-conductual mandamos muchos autorregistros. Yo siempre les digo, estas son las tareas de hueva.
pero estas son justamente las que me sirven y entonces para ver y evaluar qué está pasando contigo en estas situaciones. Exactamente. Pero entonces ya para este tipo de cuestiones, pues vale la pena en ocasiones salir del consultorio y ayuda muchísimo. Exactamente. Pero, entonces en consultantes como Luis, básicamente lo que hay que ir haciendo es esto, aproximarse poco a poco a esas cosas que no nos agradan. 1, 2, hacerlo ya con una base de regulación emocional, habiendo explicado estrategias de respiración. Las hemos hablado, por ejemplo, en los podcasts que tenemos del tema de ansiedad. Si quieres, revísalo. Entonces, estrategias de respiración, estrategias de regulación emocional. Búscalo si quieres en internet. Está la estrategia de relajación muscular progresiva de Jacobson. Hay una estrategia que se llama TIP, que habla de regular la temperatura, hacer ejercicio intenso, relajarse progresivamente. Entonces, en ese sentido, hay estrategias para esto. Es un buen inicio, de hecho, para Luis poder aplicar estas estrategias y también poder hablar con la familia y decir: voy a necesitar que dejen de hablar por mí. Voy a necesitar que dejen de evitarme esto que es desagradable. Pero es que no nos gusta que te veas trabes, así, que te trabes, que te veas con ansiedad. Sí, pero también necesito aprender a atravesarlo. Es la única forma. Es la única forma. Entonces, en ese sentido, es parte de lo que Luis tiene que ir trabajando. Y esto es muy de la mano con su terapeuta en este caso. Sí. Y bueno, ya para cerrar, yo sí diría pronóstico de Luis muy favorable. Tiene demasiados factores de protección, mucho apoyo por los amigos en ese sentido. Sí. Entonces, yo lo veo bastante favorable. Ojo de buen cubero, no es una terapia corta lo que él se tendría que aventar, definitivamente no, porque aquí sí son demasiados objetivos con los cuales abordar para llegar a la meta final, que en este caso es la seguridad de él. Pero bueno, platícanos si te gustó el caso de Luis, ¿qué te parece? Si alguna duda en general que tengas, alguna sugerencia igual para otro tipo de trastornos que quieras que evaluemos, nos encantaría escucharte. No olvides dejarnos tu comentario en la cajita. Exactamente. Si quieres que profundicemos algo más de este caso de Luis, si quisieras que abordáramos algún tema, oye, hablaste del tema de respiración, ¿qué tipo de respiración están hablando? Y a lo mejor le dedicamos unos minutitos en el siguiente podcast. Entonces, nos encantaría poder leerte. Normalmente estamos súper pendientes dentro de la cajita de comentarios y te agradecemos también un montón por habernos escuchado el día de hoy. Si estás escuchándonos en YouTube, entonces recuerda darle like, tocar la campanita, suscribirte, dejarnos ese comentario. Si nos estás escuchando desde Spotify, entonces recuerda enviarle este capítulo de podcast a una persona que consideres que pueda requerirlo, que pueda necesitarlo. Te agradecemos un montón por habernos escuchado el día de hoy. De mi parte, Guillermo Pacheco, conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.